contábamos, el tercer juzgado de garantía de Santiago revocó la prisión preventiva. 91 días alcanzó a estar el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, en el anexo Capitán Llaver. Bueno, ya no es alcalde y es por eso que la jueza accede a otorgar este cambio de cautelar, que en todo caso es arresto domiciliario total. Sí, Mati, muy buenas tardes. Arresto domiciliario total, arraigo nacional y algo bien importante también que fue solicitado por el Ministerio Público es que tuviera prohibición de acercarse a los testigos, de comunicarse con ellos, de tener algún tipo de contacto. Esto ocurre finalmente después de que la jueza entregara una resolución bastante contundente que vamos a estar detallando. Pero lo más importante aún es cuando termina el debate y le pregunta a la Fiscalía y también, por cierto, al abogado de Daniel Jadwe, ¿cuál es la medida que piden? Ahí el abogado dice arresto domiciliario total, arraigo nacional, que era algo que también se había propuesto durante la exposición del abogado Juan Carlos Manríquez, que logra sacarlo finalmente de la prisión preventiva. ¿Es la tercera vez que se apelaba la a la cuarta vez y la vez. segunda que se apelaba ante el juzgado de garantía de Santiago, el tercer juzgado, porque ya lo había hecho, por ejemplo, en la Corte de Apelaciones, incluso llevó un recurso hasta la Corte Suprema y finalmente esta es la segunda vez, exitosa por cierto, donde su abogado, que no lo acompañaba desde el inicio, recordemos que el abogado Juan Carlos Manríquez tiene casos bastante connotados, como por ejemplo la muerte del exteniente Ronaldo Ojeda, el asesinato del exteniente, también por ejemplo el caso del exdirector de la Policía de Investigaciones y también ahora la representación de Daniel Jadwe, a quien logra sacar de esta medida cautelar que cumplía desde el 3 de junio pasado y que ya varios intentos se habían hecho por parte de su equipo, esto sin éxito. El abogado dijo que traía nuevos antecedentes, pero lo más relevante, imágenes ahí las vemos, ¿no? La salida de Daniel Jadwe del anexo penitenciario Capitán Llaver, dijo que no iba a dar declaraciones, pero casi al subirse ya prácticamente al vehículo que lo lleva hasta su domicilio a cumplir con la medida cautelar decretada por el tribunal, es que ahí él dice solamente valorar este fallo contundente y también dice solo una última cosa, lamentar quienes finalmente se ufanaron de su privación de libertad. Eso fue lo que brevemente dijo el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, tras 91 días en prisión preventiva, acompañado también por los adherentes del Partido Comunista, que en todas las audiencias daba lo mismo si eran muchos o pocos, pero siempre estaban ahí acompañando al equipo del exalcalde de Recoleta, que precisamente por dejar el cargo es que fue uno de los puntos considerados por la jueza Paula Brito. Pasemos a revisar precisamente las declaraciones de la magistrada tras entregar esta resolución que dejó en libertad, o al menos con arresto domiciliario, una medida cautelar menos gravosa, a Daniel Jadwe. Escuchen. En este caso hemos ido analizando que los tres criterios, a mi juicio, limitantes para dar aplicación a la privación del derecho no se están ajustando a lo que en este caso en concreto se ha podido ir relacionando. Entonces, entendemos que las otras medidas cautelares, en este caso en particular, por la extensión de la prisión preventiva, por los efectos en definitiva de la ley 18.695, por el estado actual de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, por todo el conocimiento público que tiene este caso, el hecho sería irrepetible y estará a resguardo entonces con las medidas cautelares ambulatorias de diversa entidad la seguridad de que el imputado comparezca a los actos de procedimiento. Bien, varias cosas que dijo la magistrada que son materia de análisis, porque considerar que las tres veces anteriores las magistradas habían tenido un criterio bastante similar, de que había un riesgo, que había que mantenerlo en prisión preventiva, que Daniel Jadwe estaba en conocimiento de la situación de la Asociación de Farmacias Populares, que firmó los cheques, que finalmente acreditaban las imputaciones del Ministerio Público, y lo que hoy escuchamos fue bastante distinto. Por ejemplo, decía que se basó en tratados internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de respetar el debido proceso, de no hacer una condena anticipada, decía la jueza Brito en su decisión, en su resolución. De hecho, por ejemplo, algunos extractos que son importantes de revisar. Dice, si vamos a restringir la libertad,
esto debe responder a una necesidad. Él ya no es alcalde de Recoleta, ha perdido la posición que le finalmente podía haberlo hecho partícipe de estos delitos. Dice también, por ejemplo, me cuesta entender que todo este delito luego se encuentre las especies, cuando se encuentran los insumos médicos. Dice, pasó mucho tiempo para que se encontraran los insumos médicos. Críticas también a la investigación. Dice, por ejemplo, que hoy estábamos en medio de la certeza y la duda, que ahí es donde también deja el espacio para que se vean otras cosas en el juicio. Ya decía, acá lo que estamos discutiendo es rebajar una medida cautelar, no si estuvo en una reunión, quienes estuvieron, la fecha y hora. Eso se puede ver en el juicio mismo, no en esta audiencia de revisión de medidas cautelares. Porque entre medio de todo salió que se estaba atribuyendo responsabilidad al alcalde de Valparaíso, sí, Jorge Sharp, porque era el tesorero de Achifarm. Sí, hay una declaración de un exfuncionario que fue considerado por la defensa, porque para hacer un poco el resumen, los argumentos que consideraba el abogado Juan Carlos Manríquez era esta declaración que apuntaba a la responsabilidad financiera del tesorero de la Achifarm, que en ese entonces era Jorge Sharp. Y por otro lado también decía que la deuda no era de 1.000 millones de pesos como establecía el Ministerio Público, sino que ya la Asociación de Farmacias Populares había pagado cerca de la mitad. También otro de los puntos es que no se configuraba el delito de estafa, considerando que la reunión de Daniel Jadue con los funcionarios de Best Quality tampoco se habían concretado. Esto se contrapone con la versión de la Fiscalía, que dice que no hay duda de que esa reunión se concertó y que al mismo tiempo se hizo esta compra de insumos médicos, y a su vez también, donde está el delito de cohecho, que es esta supuesta donación que Daniel Jadue habría solicitado en insumos médicos, cerca de 20 millones de pesos que fueron trasladados hasta el Partido Comunista de Recoleta. Esa es la tesis del Ministerio Público, que hoy la defensa desestimaba. Así que pasemos a revisar también las reacciones de quienes su abogado, Juan Carlos Manríquez, y también de Hugo Gutiérrez, el abogado que también exdiputado ha integrado el equipo de Daniel Jadue. Escuchemos. Lo importante en el día de hoy es que el tribunal logró ver, con los nuevos antecedentes arribados a la causa, que no había ninguna posibilidad de que Jadue fuera inmerso en una supuesta estafa. Este tipo de largas formalizaciones normalmente fijan trazos muy gruesos, son brochazos de pintor, digamos, aficionado, pero en la medida que uno va entrando en detalle, estos comienzan a aparecer, y como hoy ustedes oyeron, un tribunal profesional se da cuenta que no ha habido estafa, no hay cómo sostener una administración desleal, que hay pruebas que han sido amañadas, que hay horas de metadatos que han sido manipuladas, que hay personas que antes de presentar la querella habían recibido más de 500 millones de pesos. Eso nos permite seguir avanzando hasta un juicio donde siempre vamos a sostener que debiera ser absuelto. Había dejado de ser el presidente de Achifarm y en consecuencia esos antecedentes nuevos ya eran suficientes como para que quedara en libertad. Lo más relevante es que desmoronó totalmente los cargos que había hecho la Fiscalía. Yo creo que el delito más grave, que son los delitos supuestamente de fraude al fisco, la jueza se encargó de demolerlos uno tras otro. Es decir, lo que tenemos aquí es no solo que se cambia una cautelar, termina la prisión preventiva y se cambia por el arresto domiciliario. Pero creo que la argumentación que sostuvo la jueza va a permitir el día de mañana que todos los cargos en contra de Daniel sean totalmente descartados. Miren, eso es lo que confía su defensa, de que se desestimen los cargos, porque estos siguen presentes más allá del cambio de la medida cautelar. Hay una imputación por 5 delitos de corrupción, entre ellos está la estafa, el cohecho, administración desleal, delito concursal y fraude al fisco reiterado. Esos son los 5 delitos que no cambian por esta decisión del tribunal. Eso es importante también separarlo, porque más adelante se va a venir el juicio donde también el Ministerio Público va a exponer sus pruebas. Decíamos que ahí en ese momento... ¿Y arriesga prisión efectiva? Sí, también está la prisión efectiva. No recuerdo bien cuál era la precisión, pero sí la Fiscalía lo dijo en su momento. Por eso se aplica esta cautelar, además. Sí, eso, y también era número de delitos, y también en su momento la jueza Paulina Moya lo dijo, que el riesgo era su posición como alcalde, que eso fue lo que más quedó también en la retina en ese momento cuando ella entregó la resolución, que había un peligro por ser alcalde de Recoleta, considerando que
tanto la Municipalidad de Recoleta le prestó recursos a la Asociación de Farmacias Populares como viceversa, y es por eso que se producía esta doble militancia, decía finalmente el Ministerio Público, el que también apuntaba a su rol en plena campaña presidencial, donde fue uno de los argumentos usados por su defensa también para decir que es en ese contexto donde se toma una de las fotografías que fue bien conocida del caso Farmacias Populares de Daniel Jadwe con funcionarios de Best Quality en su oficina. Decíamos que esas son imágenes de hace pocos instantes en Capitán Llaver, el anexo penitenciario, donde sale acompañado de su pareja, Yuli Tostes. También está con el concejal de Recoleta, Cristian Baibel, del Partido Comunista. Ellos constantemente iban a las visitas semanales de Daniel Jadwe al anexo Capitán Llaver. Ahí en medio del caos, el exalcalde de Recoleta sale entonces tras 91 días en prisión preventiva. En ese momento en particular, él dijo que no iba a dar declaraciones, pero después sí lo hizo en una transmisión a través de sus redes sociales. En Instagram estaban haciendo su equipo, que recordemos tomó las redes sociales del exalcalde desde el minuto 1 en que él entra a prisión preventiva, manejaban sus redes sociales, hicieron una transmisión en vivo y, como lo decíamos, antes de que subiera al vehículo entregó algunas palabras. Tenemos ese momento para que lo escuchemos también, parte de las palabras de Daniel Jadwe al salir de prisión preventiva. Muy contento, por fin se restableció el derecho. Estoy muy contento con este fallo, porque este fallo no dio por acreditado la comisión de ningún delito ni mi participación en ello. Ahora, a demostrar mi inocencia y solo lamentar todo el maltrato de todos los que se han ufanado y los que han festinado con la pérdida de libertad de cualquier ser humano. Bien, ahí estaban las palabras de Daniel Jadwe antes de irse a su domicilio en La Reina. Ya va a cumplir el arresto domiciliario total mientras dura esta investigación y ya a puertas al juicio, ¿no?, del caso Farmacias Populares. Obviamente el Ministerio Público no estaba conforme con esta decisión. Dijeron de hecho que ya van a apelar a la decisión que toma el tribunal para que vuelva a prisión preventiva el exalcalde de Recoleta. Lo confirmaban durante esta jornada. Y también hay otro punto bien importante, porque lo que más insistió el Ministerio Público, una es desestimar estos nuevos antecedentes que tenía la defensa. Para el Ministerio Público solamente era una reinterpretación de los hechos. De hecho, varias cosas que escuchamos el día de hoy se repetían respecto a las otras audiencias de revisión de medidas cautelares, pero claramente habían pequeñas diferencias presentadas por la defensa del exalcalde de Recoleta que fueron consideradas por el tribunal para finalmente revocar la medida cautelar más gravosa. Vamos a escuchar también las palabras del fiscal Marcelo Cabrera y también del abogado Cristian Espejo, quien representa a Mauricio Smock, que es uno de los querellantes en esta causa. No hay antecedentes nuevos, incluso los antecedentes nuevos que nosotros otorgamos y que se presentó por parte de la Fiscalía tienden a dar incluso mayor verosimilitud en cuanto a la participación, a cómo se gestaron incluso las estafas, los cohechos. Dimos cuenta de declaraciones incluso de personas que la defensa en algunos momentos cuestionó de que no existían o que era poco probable que los pudiéramos hallar. Entonces, desde esa perspectiva entendemos nosotros que, y más bien no compartimos la resolución de hoy día de la magistrada. Y bueno, y existen los canales formales, los canales legales que nosotros vamos a operar, que fundamentalmente es un recurso ante la Corte para revertir esta situación. Sí, por supuesto. Tenemos la instancia de la Corte que creemos que fundamentalmente va a revocar. Ustedes pueden apreciar de que los fundamentos de la jueza se excedió completamente, no asimiló lo que es delitos de corrupción con el sistema democrático, lo señaló ella con claridad absoluta. Y eso hoy día quedó en la nebulosa. Son delitos de corrupción, por lo tanto nosotros tenemos la convicción absoluta que siguen acreditados la existencia de los delitos y la participación del exalcalde Jadwe. Eso no se ha movido, lo que se ha movido es que cambió la intensidad de la cautelar. Pero lo más importante es que esos fundamentos con que ella se excede son totalmente refutables por la misma investigación. En eso no hay que perderse ni un solo segundo. Bueno, todo se va a ver en el juicio entonces, donde se van a presentar los antecedentes. Ahí ya se escuchan a los testigos, los magistrados pueden comparar versiones también. Esto solamente era para definir la medida, el cambio de la medida cautelar, que finalmente es favorable para Daniel Jadwe,
quien, recordemos, también el equipo que lo apoya, su pareja, los concejales de Recoleta, habían estado justamente durante todo este tiempo haciendo mucha también promoción o conversaciones internacionales, ¿no?, con distintos países para poder hacer gestiones y manifestar ante la comunidad internacional el descontento que había con esta medida cautelar, relaciones que se mantienen. Recordemos que su pareja también, la que tiene estos nexos también con cercanos al presidente de Brasil, Lula da Silva. Había una manifestación a la comunidad internacional y que ahora hay que ver finalmente qué va a hacer también el exalcalde de Recoleta, recordando que él siempre ha estado en entrevistas en redes sociales, antes de quedar en prisión preventiva era bien activo en ese sentido, no así con los medios de comunicación. ¿Y no hay ninguna restricción para que continúe con esos programas, por ejemplo? La restricción es solamente la prohibición de acercarse y comunicarse con testigos, que fue a petición del Ministerio Público. Por lo tanto, puede volver al programa. Exactamente, podría volver a entregar distintos mensajes desde su casa, como lo había hecho desde antes. Así que eso por un lado, y queda pendiente una recusación que presentó su defensa también, que este es un carril distinto ante la Corte de Apelaciones, donde había también reparos a las 3 juezas que antes habían decidido mantener la prisión preventiva. Recordemos que la defensa ha apuntado que aquí hay tintes políticos en la decisión que toma el tribunal y cómo se había tratado a Daniel Jadwe, que estuvo 91 días en prisión preventiva hasta el día de hoy. Bien,